Había una vez un niño llamado Samuel que vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y caminos de tierra. Su casa estaba justo al borde de un sendero largo que conducía hasta una pequeña laguna donde solía ir a jugar. Samuel era inquieto, curioso y, como muchos niños, a veces impaciente. Le gustaba correr, saltar y llegar primero a todos lados. Para él, la vida era una competencia, y creía que quien llegaba más rápido era el más fuerte, el más sabio, el más valiente. Una tarde soleada, mientras jugaba cerca de la laguna, Samuel vio algo que le llamó la atención. Entre las piedras y las hojas secas del camino avanzaba lentamente una pequeña tortuga. Sus pasos eran cortos, casi imperceptibles, y parecía que el mundo entero se movía más rápido que ella. Samuel se agachó, la observó con detenimiento y comenzó a reír. «¿Cómo piensas llegar a algún lado con esa lentitud?», dijo en voz alta. «Yo corro, yo salto, yo vuelo con mis piernas, pero tú apenas te mueves». La tortuga, en su silencio humilde, siguió avanzando. No se detuvo ni para mirar al niño, ni para responder a sus burlas. Con paciencia infinita, levantaba una pata, luego otra, y con cada paso parecía decirle al mundo: «No tengo prisa, pero llegaré». Samuel, intrigado, decidió seguirla. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar esa criatura tan lenta. El sol seguía iluminando el camino y la tortuga avanzaba sin detenerse. Pasaron minutos, luego una hora, y Samuel empezó a cansarse de seguirla. «Esto es aburrido», decía. «No llegaremos a ningún lado. Es inútil caminar tan despacio». Pero cada vez que pensaba en irse, la mirada firme de la tortuga, clavada en el horizonte, lo detenía. Había algo en esa determinación silenciosa que lo mantenía cerca, como si le estuviera enseñando una lección invisible. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas, la tortuga, después de un largo recorrido, llegó finalmente a la orilla de la laguna. Samuel, cansado y sorprendido, la vio detenerse junto al agua fresca y clara. La tortuga bajó su cabeza, bebió lentamente y descansó sobre una piedra caliente, como si supiera desde el inicio que ese era su destino. Samuel, con los ojos abiertos de par en par, comprendió lo que sus pasos apresurados nunca le habían mostrado: que no siempre gana el más rápido, sino el que persevera con paciencia. Esa noche, Samuel volvió a su casa pensativo. Sus padres lo vieron callado, algo que no era común en él. Su madre le preguntó: «¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué tan serio?». Samuel suspiró y respondió: «Hoy seguí a una tortuga. Se burlé de ella porque era lenta, pero me dio una gran lección. Nunca se detuvo, nunca se rindió, y aunque yo me cansé, ella llegó a su destino». Su padre, sonriendo, le dijo: «La paciencia es una virtud que pocos entienden, Samuel. La tortuga te mostró lo que Dios hace con nosotros. Aunque seamos lentos en aprender, aunque tropecemos, Él nunca se rinde en su caminar a nuestro lado». Samuel no comprendió todo en ese momento, pero esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Pasaron los días y cada vez que veía a la tortuga cerca de la laguna, recordaba que la vida no se trataba de correr sin pensar, sino de avanzar con constancia y propósito. Y poco a poco comenzó a entender lo que la Biblia dice en 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La tortuga se convirtió en una especie de maestra silenciosa para Samuel. Cuando quería rendirse con sus tareas escolares, recordaba a la tortuga y seguía un poco más.
Cuando quería enojarse porque las cosas no salían rápido, pensaba en cómo ella avanzaba paso a paso sin perder la calma. Y cada vez que se arrodillaba a orar, entendía que así como él debía ser paciente, Dios ya lo era con él mucho más de lo que podía imaginar. Con el tiempo, Samuel creció. Se convirtió en un joven fuerte, con sueños grandes y metas que parecían inalcanzables. Pero cada vez que enfrentaba un obstáculo, volvía en su mente aquella tarde en la laguna, aquella tortuga que lo enseñó sin palabras. Y en sus momentos de oración, recordaba la paciencia de Dios, que había esperado por él en cada error, en cada caída, en cada duda. Así como la tortuga no se rindió en su camino, Dios nunca se rindió en el suyo. La vida de Samuel no fue perfecta, tuvo tropiezos, fracasos y momentos de oscuridad. Pero cada vez que pensaba que no podía seguir, encontraba fuerzas en la fe y en la certeza de que Dios, con paciencia infinita, seguía acompañándolo. Descubrió que la paciencia de Dios no es un permiso para alejarnos, sino una oportunidad para regresar. Y así, la lección de la tortuga se convirtió en un eco constante que lo acompañó hasta la adultez. En su vejez, Samuel solía contar esta historia a sus nietos. Les hablaba de la tortuga y de cómo aquel pequeño animal lo había marcado para siempre. Les decía que la vida no es una carrera de velocidad, sino un camino de perseverancia. Y les recordaba lo que aprendió de su padre, que la paciencia de la tortuga es un reflejo de la paciencia de Dios con sus hijos. Él nunca se cansa de esperarnos, decía con voz temblorosa, aunque nosotros corramos en direcciones equivocadas o nos detengamos por miedo. Dios camina a nuestro ritmo, pero nunca deja de invitarnos a seguir adelante. Los niños lo escuchaban atentos, y en sus ojos brillaba la esperanza de comprender que la fe no exige rapidez, sino constancia. Samuel cerraba siempre con la misma frase: si una tortuga puede llegar a la laguna, tú puedes llegar al corazón de Dios, porque su paciencia es más grande que tus errores y su amor más fuerte que tus caídas. Así, la historia de una tortuga se transformó en un relato de fe que trascendió generaciones. Una simple caminata lenta se volvió un espejo de la paciencia divina. Y aquel niño impaciente se convirtió en un hombre sabio que aprendió a vivir con calma, a confiar en el tiempo de Dios y a recordar que la perseverancia humilde es más valiosa que la prisa vacía. Amar a Dios también es aprender a caminar con Él, aunque nuestros pasos sean cortos. Con cada oración, con cada intento, con cada día en que no nos rendimos, estamos avanzando hacia su luz. Y aunque parezca que no llegamos, Él nos espera con paciencia, igual que la laguna esperaba a la tortuga, porque lo que empieza lento, cuando se hace con fe, siempre llega a destino. Suscríbete a Relatos de Fe y comparte este mensaje para que más personas recuerden que, aunque caminen despacio, Dios nunca deja de esperarles.